¿Te has planteado volver allí en alguna ocasión? A pasear sí, a vivirlo. ¿Y has vuelto? No, voy ahora en mayo. ¿A Honduras? Sí. A ver a tu familia. Sí, ¿Y vas sí, con sí. tus hijos? No. No quieren ir. No quieren ir. Si volvieras a tu país, ¿cómo crees que te trataría? Creo que muy bien. Muy bien porque tengo mi familia y eso. Se Y hace puede. 10 años que no voy. Creo que bien. ¿Y te siguen tratando como antes, que te roban? Sí, siguen con el vandalismo. Sí, está peor más bien. Peor. Sí. Porque según mis hermanas y eso, y las noticias que dan, Sí. ahí a cada momento hay muertos. Y yo no quería vivir así. Peligroso. Por eso me he venido para acá. La comida es distinta, ¿verdad? Uy, sí. ¿Cuál te gusta más? Lo que más extraño de la comida de ahí es ir al lago de Yohoa y comer pescado fresco. O sea, que te lo pesquen y que te lo hagan al momento. Eso es lo que más extraño. ¿Y diferencias aquí? ¿Te gusta más este o...? Bueno, me he adaptado, pero hay cosas que no. Hay cosas que no como, por ejemplo, los callos, las cosas así, no los como ni nada. ¿Y aún cocinas comida de ahí, aquí? ¿Has quitado? De vez en cuando, pero por ellos casi no. Por los niños no, casi no. ¿Y de la comida de aquí España, cuál es la que más te gusta? Paella. Sí. Y la No, paella. los canelones me gustan. También en Honduras hay, pero no los hacemos como aquí, allá los hacemos como lasaña a lo largo y aquí enrollados. Y me gustan los canelones, creo que sí, los canelones me gustan más. Que la Pero paella. todos los canelones o nada más los de carne. No solo los de carne. Los canelones de pescado de mar. Hay diferencia, ¿no? De la comida de aquí a la de allí. Sí, Es todo más... aquí, ¿cómo decirlo? Es que aquí todo es rápido, abraza todo eso y nosotros es mucho más. Bueno, pues en Estados Unidos, Sí, todo- sí. Y nosotros pienso que nosotros es más cocidos, más esto, más Sí. nosotros. Más verduras. Sí, más. ¿Tú crees que tus hijos son felices aquí en España? Pienso que sí. Mejor que ahí. Es que estaban pequeños cuando ellos marcharon, vinieron para acá. O sea, hay cosas que no se acuerdan, nada. Nosotros teníamos un nivel de vida medio, ni bajo ni nada. Teníamos un nivel de vida medio. Mis niños estudiaban en una escuela bilingüe privada y eso, y creas o no, pero no estaban en aquello de que se miraba tanto la violencia y todo, no lo miraron, no lo veían. Y ahora casi no se acuerda, la Fabiola casi no se acuerda de las cosas de allá. Y si con nosotros igual tampoco no se acuerdan de... ¿Allí no controlan la violencia o sí? ¿En el ¿Oh? colegio aquel que iba a la Fabiola? No, ¿No controlan la violencia? no, porque ahí va un colegio... La violencia está en la calle. Y yo tenía mi negocio en... ¿Cómo se dice? Que en el mercado, en un mercado municipal, yo tenía mi salón de belleza. Pero ellos estaban, o sea, no estaban ahí conmigo ni nada, a veces sí, a veces no. Pero no había tanta violencia como la que hay ahora. Y no la veían. Escuchaban, pero no, al ser tan pequeños no entendían tampoco, no lo entendían. ¿Y los municipales y todo allí teníais? Sí, pero... No controlaban. Son ¿no? todos iguales. Son todos iguales. Piensa que es una red, es todo. Hay seguridad, pero no es la que debería haber. Sí, Y controlan lo que no deberían. Sí. ¿Alguno de tus familiares se ha encontrado afectado por la Sí. violencia de ahí? ¿Le han robado o algo? Sí. Y La tema asaltan y todo. de drogas, allí mucho. Eso es lo que no me gusta de aquí. Que aquí hay... Aquí es muy libertinaje, aquí un chaval puede armar un porro en la esquina y lo fuma, en mi país no. En mi país lo miran armando algo y va preso 24 O sea, horas. en tu país hay violencia, pero sí. Pero por eso controlan, entre comillas, lo que es droga, alcohol y eso, entre comillas, lo controlan. Y de aquí lo que no te gusta es Es lo que la tiene libertad que organizada tienen, la libertad que tienen los chavales, tanto como para fumar como para beber. Eso es lo único que no me
y los juicios y todo, que uno que ha matado a una mujer al día siguiente está fuera. Sí, también. Bueno, es que en mi país también. Allá es que ni va preso. Allá es que ni va preso. Pero aquí, lo único que no me gusta es eso. La libertad que tienen muchos chavales para... Y el estudio que no es obligado. Es lo que no me gusta. Que aquí si el niño ya no quiere estudiar, ya no le quiere sacar la ESO, no la hace. No hay una obligación. Allí sí que te obligan. A los 18 años. Hasta los... A los 18 años es obligado. Y si repite... No pasa nada. A los 16 no lo echan. No, Ni se va. no. Tiene que Puede seguir. repetir hasta que se saque el curso. No pasa nada. Y eso es lo que también choca un poco Sí. acá, el estudio y A ver, eso. si no te sacas aquí la ESO, vamos mal. No. Por eso. Y son dos cosas que yo no veo bien. Porque más que todo el estudio para un niño tiene que ser lo primero. Ya que lo protegen tanto, tienen que dar también el estudio. Y en mi país, eso sí, es obligatorio hasta los 18 años. A partir de los 18 años, si ya no quieres estudiar, no estudias, pero de momento es obligatorio. Tienes que estudiar. Las costumbres que extraño de ahí, muchas. ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros tenemos acostumbrado a celebrar la Navidad. 24 y 31 con petardos y todo. Y aquí es que... Esto en casa. Aquí es con en la casa, en familia. familia. Y después de las 12 irse a acostar. Y nosotros no, nosotros a partir de las 12 empieza a estar más con familia, el baile, el todo, eso extraño. Y los cumpleaños ahí, a los 15, ¿no? Sí. También, sí. Aquí no celebran los 15 años. Yo no lo sé del Aquí no lo celebra. Y nosotros es tradición, celebrar los 15 años a la niña, que pasa de ser una niña a ser una mujer. Que no me lo voy a celebrar. Y eso también, sí, extraño mucho eso. Y cosas pequeñas, por ejemplo, salir a la acera de enfrente con las vecinas a tomarte un café. Aquí se va al bar. Nosotros ahí tienen la costumbre las señoras mayores de tiran, echan un poco de agua aquí, barren con una escoba de Nosotras. eso y se sientan ahí con su tacita de café. Y fin de año lo celebráis igual, Mucho. con petardos. Con petardo. Quemamos se hace ¿cómo se llama? Un muñeco y se rellena de petardo. Por ejemplo, nosotros vivíamos en una cuadra y esa cuadra, entre todos los chavales o todo, se reunían y decían, este año vamos a celebrar el año viejo. Y lo ponían en una esquina y todo coche que iba pasando le iban pidiendo monedas. Monedas. Y las monedas utilizaban para comprar petardos. Y a las 12 de la noche se ponía en medio de la calle y se reventaba y era la despedida del año viejo. ¿A ti te hubiera gustado que tus hijos ahora estuvieran ahí? No. No. Ahora no. Ahora como ¿Por las están. fiestas y eso? No. Aunque las extrañemos y todo, pero no. Peligroso. No, prefiero que estén aquí. ¿Y por qué eso de los petardos no lo hacéis aquí? Porque si tiramos petardos es prohibido. Sí. Está prohibido tirar petardos. Sí. Menos en San Juan, ¿no? Menos en Sí. San Juan. Ya San Juan aún vigila. Ya lo hicimos un año y vinieron los municipales. Sí. Que dijeron que no. Que no tenía. Vayan allí a la canal. Sí, la hicimos ahí en el estampado de la canal. Sí, en eso de Ya. tierra. ¿Y qué se Y va a hacer? vinieron, todos los hondureños de aquí hicieron un muñeco de eso. Y no, Se vinieron echaron los fuera, municipales. No, vinieron los municipales y tuvimos que apagar. ¿Ahora te gustaría ir a vivir a algún sitio que no sea en España ni en Honduras? Sí, Estados Unidos. a Nueva York. ¿Quién no? Dentro de 2 años, si Dios quiere, ser el próximo país de partida para nosotros. ¿Tus hijos también? Pero También. os iréis definitivamente. Sí. A conocer a One Direction. Si todo sale bien y los planes y eso, sí. No me gustaría irme de aquí, pero sí. Si sigue como está, tenemos que buscar Va otro. bien la... Una pregunta, no me sé. Así. ¿Por qué es escritor? ¿Te daba miedo venir aquí en avión? No. ¿Te daba miedo el avión o algo? Cuando hacen las turbulencias, sí, pero como ¿Habías subido ya? sí, pero no un viaje tan largo. Fuiste de Honduras a París, ¿no? Sí, fue así. Honduras,
Salvador, San Salvador, México, México, París, ¿Y eso París, Barcelona. Pero no creas que mire nada. Ah, no estuviste ahí mirando. En una salita los tenían ahí sentados. Con los niños. No, porque ellos vinieron después, cuando vine yo sola. O sea, pero fueron de Honduras a España directamente, no. No, también. Ustedes hicieron Tegucigalpa, Panamá, ¿qué? Costa Rica, no, Panamá, Barcelona. Y yo fue la que tuve un vuelo muy Qué largo. Pero no, guay no, porque estoy en una salita, así como el salón ahí así. La Torre Eiffel está allí y ir aquí. Sí, así sentados, ¿Y por qué no os podíais mover? porque ahí hacíamos migración. Ah. No, y en México estuve 8 horas Sentados. sentada. Y cuando íbamos al lavabo o íbamos a comprar una cosa, lo ponían un escolta. Es un vigilante. Policía, por si nos escapamos para los Estados Unidos. ¿Por qué todo esto? Porque como está frontera con los Estados Unidos, mucha gente se va por ahí, por el aeropuerto, dicen. Y se metían. Sí. Y entonces estábamos con todos los deportados de los Estados Unidos. Yo tenía hambre y fuimos a comprar con otra chica. Con el escolta. Sí, y teníamos dos escoltas y la gente nos miraba, decíamos. Le decía yo a la chica, parece que somos importantes porque nos traen escolta. O escolta o que somos ladronas. Y sí, para movernos teníamos que... Y allá en París ya no. Ya en París ya solo. Y fue donde perdí el vuelo. Una Coca-Cola. Y luego que. Sí, por una Coca-Cola fue. Nosotros podemos entrar con el pasaporte, ¿vale? De turista, 2 meses. Ya legal, entre comillas legales, de turista legal. A partir de si te quedas aquí ya eres un ilegal. ¿Vale? No puedes quedarte en España sin... Y ella dijo que venía a España a trabajar. Entonces Y entonces, claro, ella estaba en migración y me pidieron la documentación y todo y la deporté de nuevo. Que si hubiese venido ahí también me hubieran deportado a mí. Claro. Ya. Y ahora, Mira. estando aquí, ¿has viajado a otros sitios solo de turismo? No, Ah, no. no me he movido de todo. En 10 años, no, porque tendría sido súper curioso. No, Barcelona, Madrid. No preguntas, pero se me ha La olvidado. niña sí ha ido, ha sí. salido, que nosotros no. ¿Tú has salido? Cuando estaba pequeña la llevaron a París, pero ya, No se acuerda. unos yayos. Pero... Cuando viniste aquí a España, ¿qué viniste? ¿Con tu familia o con un grupo también? Sola. Sola. Y entonces la chica esta que la deportaron. Me hice amiga de ella ahí en el aeropuerto, porque ella venía para acá y estuvimos hablando así. Y ya, me hice, pero yo venía sola. Y te las arreglaste bien. Sí. No tuviste ningún problema. No. Me hice amiga de otros que venían ahí también. Muy bien. Venían bien tranquilos. Ahí. Solita yo, pero ya después. Y llorando todo el vuelo también. ¿Por qué? Porque dejaba a mis hijos. Pero tú sabías que ellos vendrían luego a No. España. No. Lo No decidiste. estaba segura de nada. Yo solo venía por un año a trabajar. Ah. Y ¿Y luego... no te daba miedo que lo de la violencia y todo eso, dejarlos? No. Porque donde nosotros vivimos es, ¿cómo se le llaman acá? Tranquilo. No, o sea, hay barrios, colonias y caseríos, ¿vale? En Honduras. Granjas. No. Barrios es donde vive la gente Más. O sea, marginada, que decimos nosotros. Sí, marginada. Barrios marginados. Eso, ¿vale? Es donde vive la gente muy pobre, los caseríos donde ya vive la gente pobre, pobre. No tienen agua, no tienen luz ni nada. Y nosotros vivíamos en una colonia. Donde vivíamos ¿Sabes que no los había tanta, cuidarían? sí, no había... Porque la violencia se mira más en los mercados, en los barrios, sí. pero Ahí es ahí donde cuando ven un acto de violencia, la gente que hace la del alrededor se aparta, se encierra. y no ayudan. No. Porque tienen miedo. Cuando tú te viniste aquí a España, los niños con quién se quedaron. Con su padre y su tía. Y ahora su padre. Sí, comenta. ¿Te costó mucho aprender catalán? Sí.
Aún no de esto. Hay palabras que a veces no quedo qué, pero sí hay, sí, me sale bien de momento el catalán. Sí, sí, sí. Y aparte de catalán, castellano, ya, sabrás más idiomas, ¿no? ¿Sabes más idiomas? El inglés. El inglés. Catalán inglés. No, inglés-español hablamos nosotros. Tenemos que, allá en Honduras, el segundo idioma, entre comillas, es el inglés. Allá todas las escuelas son bilingües. Así como aquí el catalán que lo exigen, allá en Honduras exigen el inglés. ¿Y te parece bien esto que están poniendo ahora de que el catalán no sea exigido? Me sabe mal, pero es que No lo sé. Claro, no ¿quién es- habla catalán más de que solo Cataluña y Valencia? No, vamos a ver. Estaría bien que lo pusieran en otras escuelas como idioma, pero no tienen que exigirlo. Estaría bien que lo pusieran en... Porque en todas las materias ahora hablamos catalán, menos en castellano y en inglés. Bueno, por una parte lo miro bien, pero por otra exigirlo no. Por ejemplo, ¿cómo le puedes exigir a un chaval de Madrid que aprenda el catalán? Difícil. Si viene gente de Honduras y todo, que lo tiene Pero que nosotros aprender. venimos a Cataluña. A nosotros nos obligan. Mi jefa, cuando yo vine aquí, yo no entendía nada y lo primero que tienes que hacer es aprender a hablar el catalán. Pero te dejan trabajar igualmente. Sí, 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 sí. Y fui aprendiendo a medida porque ella me la decía las cosas en catalán. Y yo a veces quedaba, ¿qué quiere decir? Y ella me lo explicaba. Luego me apunté, en el ayuntamiento que daban clases de catalán. O sea, vamos a ver. Londres y Estados Unidos es muy diferente. En Estados Unidos hay comunidades hispanas. Ah, ¿Vale? ¿Sabes? No todos hablan inglés, no todos, porque hay más hispanos que, por ejemplo, nosotros donde mi hermana está ahora, es comunidad hispana, son latinos. Entre nosotros no nos hablamos inglés, es como aquí, cuando nosotros nos reunimos no hablamos catalán, los hondureños nosotros nos reunimos, hablamos hondureño, no hablamos el catalán. Es igual que en Estados Unidos, no se habla el inglés cuando estás con los latinos. Una Y palabrita cuando así. viniste aquí a España, ¿te sonaba raro el castellano de aquí? Porque es distinto el latino. No, porque mirábamos televisión española y Antena 3. Bueno, Patricia, muchas gracias. Vale. Y aquí se ha acabado.